Las Biblias, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Esta carta es una carta muy interesante. Dice así, versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se da usted cuenta otra vez? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Entonces Juan está hablando de algo que obviamente quiere resaltar que es genuino. Lo vimos, no es una imaginación, lo palpamos, nuestros ojos lo vieron, hablamos, etc. Y Juan está tratando de ubicarnos en el sentido que nosotros nacemos y empezamos nuestra vida bajo el cuidado de nuestros padres y vivimos una especie de fantasía. Nuestros padres amorosamente se encargan de hacernos creer que todo es fácil, ¿verdad? Que se trata de pedir y lo vamos a recibir sin ningún problema. Y dicen que hay unos reyes que vienen todos los 6 de enero y nos dan cosas. Y entonces vivimos en esa fantasía. Todo parece muy bonito hasta que un día usted de repente se da cuenta que usted mismo se convirtió en un rey mago. Y ese rey mago pues sabe que todo tiene un costo. Y nos damos cuenta que la vida no es un juego. Parece más bien que la vida es una batalla. Una batalla que peleamos todos los días. Los que son padres de familia aquí saben de eso. Les he dicho, ¿no? ¿Se imaginan lo inmensamente ricos que seríamos si no gastáramos dinero en comida? Pero comemos, ¿no? Ojalá comiéramos los domingos de tanta alegría que nos da, pero comemos lunes y hasta darle vuelta, y 3 veces, y los que se quieren mucho, 10 veces, 5 veces, 7 veces en el día. Gastamos mucho. Ahora, ese no es un problema. El problema es conseguir con qué comprarlo, y nos entramos en esa dinámica. Entonces los adultos comprenden mejor esto. La vida es una batalla, es difícil, no es una fantasía. Y entonces, eso dice Juan, llega un momento en que nosotros vamos a estar buscando lo que es verdadero. Entonces resulta que cuando somos niños también estamos preguntando todo el tiempo por ciertas cosas, ciertas preguntas a las que nuestros padres nos dan respuestas fantasiosas. Pero cuando crecemos queremos respuestas verdaderas. Queremos conocer el mundo como es en verdad. Lamentablemente, cuando algunos ya conocen el mundo como es, quisieran volver a ser niños. Por eso hay una enfermedad que yo supongo que es psicológica, del síndrome de Peter Pan. Esas son las personas que se vuelven adultos, pero que al encontrarse con lo compleja que es la vida adulta, quieren seguir viviendo como niños. Así encontramos personas de 50 años que piensan como niños, que actúan como niños, saliendo así del contexto que dice el apóstol San Pablo: cuando salimos de la etapa infantil, tenemos que dejar también los pensamientos infantiles, tenemos que ser más sólidos. En la búsqueda de eso genuino, el ser humano busca de todo para saber cómo es en realidad la vida. Así que buscan en las emociones, en los placeres, en la religión, en todos esos ámbitos andan buscando qué es la vida de verdad, la vida auténtica. Bueno, algunos inclusive lo buscan en las drogas. Exceptuaríamos esto de las demás diciendo que las emociones, que la religión, que las riquezas, que el poder, que todo eso no es malo, excepto las drogas. No son malas esas cosas,
como decía, excepto las drogas, pero sí tienen un defecto. El defecto es que no satisfacen en nada. Hay personas que se van y buscan aventarse de una montaña con un papalote y ahí van, ¿verdad?, buscando porque quieren conocer las emociones máximas de la vida. Y resulta que nunca están satisfechos, entonces buscan más hasta que buscan lanzarse de un edificio. Hay una altura máxima para que esas cosas, cuando lanzan en paracaídas o cosas, funcionen, y ellos retan que se lanzan de alturas mucho más pequeñas para ver qué pasa con ellos. Están tratando de buscar la razón de vivir, esas emociones que de veras muevan todas sus fibras. Y Juan dice, eso no va a pasar nunca. Puede ser que de momento sientan que encuentran la verdadera razón para seguir adelante, hasta que se dan cuenta que es como si mordieran un algodón de azúcar, ¿no? Un bocado de nada. Y dice Juan, realmente lo que es genuino, lo que satisface al hombre, es una persona y se llama Jesucristo. Tenemos que conocer a esta persona. Y acerca de esa persona es que dice Juan, es importante que sepamos tres cosas. La primera, esta vida intensa, genuina, dice primera de Juan capítulo 1, versículo 1, es una vida que se quiere manifestar, no es una vida escondida. Ahí está, el Señor quiere que nosotros la veamos. Extrañamente la gente piensa que los asuntos espirituales están escondidos, y en parte, hijo, eso es algo muy complejo, pero tan fácil es verlo que los niños lo ven. Entonces la vida espiritual, realmente el Señor desea que nosotros la veamos. Ni siquiera es algo que usted tiene que decir, voy a viajar al Tíbet para que ahí yo encuentre a Dios y me encuentre a mí mismo y sepa la razón de la vida. Nunca ha sido así. Si usted fuera Dios, piense en eso, y quisiera que la gente conociera de la vida nueva, ¿cómo le haría para que la gente lo supiera? Una primera condición es que no estaría escondida. Romanos capítulo 1, versículo 20, habla de esto. Dice, las cosas invisibles de Él, ¿como cuáles? Como su eterno poder y su deidad. Pablo dice en 1 Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y habla de todo lo que Dios es. Pero dice, fue manifestado. El caso es que estas cosas de Dios, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen ¿cómo? Claramente, y esa palabra es muy importante, visibles desde la creación del mundo, de manera que se pueden entender por medio de las cosas hechas, para quitar toda excusa en el ser humano. Encontrar a Dios no es difícil. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo veamos. Él se deja ver. Entonces la gente, lamentablemente, pues por la multitud de sus pecados, no lo puede ver. Entonces Dios en su misericordia, si todos pudiéramos ver a Dios y esa vida auténtica, qué bueno sería. Si no, entonces nos dejó su palabra. Así que nosotros podemos venir a la Biblia y encontrar ahí todo lo que queremos saber de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere darnos? ¿Cómo quiere darnos esta vida genuina? Si no lo puede ver, híjole, hermano, eso es penoso. Hebreos capítulo 1 dice, Dios había hablado. ¿Cuántas veces? Muchas veces a nuestros padres por los profetas. Y como no entendieron, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, entonces el Señor, como quiere que se vea, nos revela todo eso a través de Jesús. Así que podemos nosotros decir que conocer
a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, es conocer a Dios. Y ahí entra el plan del diablo, porque el enemigo todo el tiempo trata de destruir cualquier conexión que nosotros tengamos con la persona de Jesús. O podemos, de acuerdo a cómo el enemigo se maneja, podemos hablar y relacionarnos con Jesús como persona, siempre y cuando no creamos que Jesús es Dios. De hecho, las personas en el tiempo que el Señor Jesús estuvo viviendo aquí en la tierra, no tenían un problema con Él realmente. Ya andaba haciendo sus milagros y ellos estaban medianamente satisfechos, hasta que Él vino y les dijo que Él era Dios. Y dijeron, entonces vamos a tener que matarte porque te haces igual a Dios. Y eso es una blasfemia. Eso no puede ser. Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 2, 22. Dice ahí, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Por eso les decía quedarse en Juan para darle vuelta a las páginas, porque Juan es primera de Juan es muy chiquita, y vaya al capítulo 4, versículo 2. Y ahí dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Conclusión, si una persona se equivoca en cuanto al Señor Jesucristo, se equivoca en cuanto a Dios. Por eso es importante, el Señor revela todo su plan, quiere que lo conozcamos y quiere que conozcamos al Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, 20, más adelante dice, debemos estar seguros de esto. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, es muy importante, hermanos, que sepamos que las enseñanzas falsas son serias. O sea, gran parte de las razones por las que la iglesia de hoy no conecta bien con Dios es porque no conecta bien con Jesús. Y no conecta bien con Jesús porque no toma en serio las falsas enseñanzas. No me refiero que las considere verdaderas, sino que considere que son seriamente peligrosas. Algunos de nuestros hermanos poco a poco han ido diluyendo sus convicciones. Hablo no de hermanos de acá, que yo no sabría decir si todos, que sí hay algunos, pero hablo de los términos de la iglesia en general. Hermanos que dicen, hay un grupo religioso que piensan un poquito diferente que nosotros, no creen realmente la doctrina como nosotros, pero son nuestros hermanos. Y creo que deberíamos pensar más bien como esa filosofía ecuménica en aquello que nos une y no en lo que nos separa. Entonces esas personas pueden no pensar igual que nosotros, pero son nuestros hermanos. Así que démosle la bienvenida. ¿Qué dice la Biblia? Dice que no. Segunda de Juan, versículo 10, mejor dicho. Si alguno de vosotros o alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. De suerte que el apóstol San Pablo dijo que toda vez que usted y yo nos sumergimos en una conversación, cualquiera que ésta sea, tarde o temprano influenciará nuestro modo de pensar. Yo sé que es una cosa bien difícil de comprender porque el Señor nos manda, por ejemplo, alcanzar al mundo, pero nos manda a no amar al mundo. Pero
¿cómo hemos de alcanzar a esas personas? Bueno, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Es decir, ustedes tienen que llegar como personas que van a influenciar a otros y que no deben dejarse influenciar. Cuando ustedes persisten en su tarea, inmediatamente los otros tomarán una de dos posiciones, o los aceptan o los rechazan. El asunto es que esta vida, dice Juan, no está escondida. La vida en Dios, hermanos, ahí está para que la miremos, para que abracemos a Jesús. Su mensaje no está escondido. Entonces, si lo miramos a Él, podremos lograr una vida genuina, una vida auténtica, sin hipocresías. Pero, y espero que esta palabra es que no encontré una mejor, pero si ustedes encuentran una, díganme. No se trata de imitar a Jesús. Pero el apóstol San Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Jesús. Pero la vida verdadera, el sentido en el que digo que no se trata de imitar a Jesús, es, no podemos replicar una vida religiosa. No se trata de eso. No podemos llegar a la iglesia y aprender cómo viven los que son creyentes y replicar eso. Lamentablemente, ese también es un mal del siglo XXI. Entonces, no se trata de replicar la vida de Jesús solamente. Lo que dice Juan entonces es: quiero enfatizar que yo tuve un encuentro con Jesús, lo vi, lo toqué, hablé con Él, lo escuché, tuve una interacción con Él. No es una experiencia religiosa que heredé, que me la contaron mis padres o me la platicó un amigo. Es que yo tuve un encuentro personal con Él. Y si usted se fija en primera de Juan, Juan dice una frase muy interesante que es nacido de Dios, que es una frase que era muy favorita del Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 3, si le dejan allá el trapito guardando, es primera de Juan. Juan capítulo 3, dijo el Señor Jesús: el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se maravillen de que les dije: es necesario que nazcan de nuevo. Es importante que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús. Esto probablemente sea necesario enfatizarlo para los que son hijos de cristianos. Usted se sorprendería si encuentra cuántos hijos de cristianos replicaron la vida cristiana. Aprendieron a orar, más allá de decir palabras de bendice los alimentos y ya, y creen que son cristianos. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a aseveraciones tan fuertes como que quizás crean nada más? Porque dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7 que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Concluye el Señor Jesús ahí diciendo: por sus frutos los conoceréis. Así que encontramos, chicos, que no tienen la identidad familiar. Pero dice primera de Juan 5:1, ahí donde estamos, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esta persona es nacida de Dios. Tiene una identidad familiar. De hecho, todos nosotros tenemos necesidad de eso. Una deficiencia de los adultos, eso hay que reconocer en los niños, porque los adultos tenemos la deficiencia de que no nos gusta decir
nuestras necesidades, mucho menos nuestros dolores o nuestros tropiezos. Pero todos, lo digamos o no, tenemos necesidad de identidad con una familia. Había un joven que estaba estudiando la carrera y le llegó la noticia que se había muerto su abuelita. Este joven era un joven brillante. Entonces él pidió en la universidad, porque era una universidad como se quedan encerrados, ¿cómo se llama? Un internado. Entonces pidió permiso y fue a sepultar a su abuelita. Cuando volvió, todo estaba normal, pero hizo su primer examen al siguiente bimestre y sus calificaciones bajaron. Entonces lo mandaron con el psicólogo porque él era un muy buen estudiante. Y el psicólogo concluyó, lo más seguro es que este joven está bajando porque quería mucho a su abuelita. Denle oportunidad al siguiente bimestre a ver si él se empareja. Y así lo hicieron. Pero lamentablemente las calificaciones del joven vinieron más abajo todavía. Entonces lo llamaron ya con un consejero y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué usted de ser quizás el mejor de la clase, de repente vino tanto para abajo? Y ya creímos que era porque se murió su abuelita, pero ya pasó casi medio año y usted sigue igual o peor. Entonces él, como era buena persona, dijo, les voy a contar porque no quiero que estén así preocupados por mí. La verdad de lo que pasó fue que cuando fui a sepultar a mi abuela, ella me regaló su Biblia. Y en la parte última de la Biblia, mi abuela escribió una nota de algo que no tuvo el valor de decirme mientras vivía. Y lo que puso ahí en esa nota fue, hijo mío, quiero que sepas que tú realmente no eres hijo de mi hijo. Te adoptamos cuando eras muy pequeño y no tuve el valor, pero ahora quiero que lo sepas, no puedo irme sin decirte esta verdad. Entonces este joven lo que dijo fue, yo me siento que no pertenezco a nadie, no le veo sentido. Cuando yo termine mi universidad no veo a quién tendría yo que mostrarle un diploma. ¿Quién se alegrará por mí si yo no soy parte de una familia? Y qué tremendo. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos entender esto. Recomiendo que lea usted, pero lea cada mes, una vez, por lo menos una vez cada mes, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 habla de la adopción de nosotros. Y ahí dice que cómo es posible que nosotros fuimos integrados en un olivo natural, siendo que nosotros éramos un olivo silvestre, sin derecho, pero fuimos injertados. De tal suerte, dice, Dios quiso injertarnos algunos de los olivos naturales o de las hojas del olivo naturales fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados allá y ser hechos parte de la familia de Dios. Aunque los judíos se enojaron por eso y estaban molestísimos porque cómo es posible que los gentiles puedan ser agregados al olivo natural, pues el Señor dice, porque así lo quiero yo y porque no van a cambiar los pactos que yo hice con ellos, eso es irrevocable, ellos se quedan aquí. Lo que Dios quiere es que nosotros como cristianos entendamos esto. Cuando conocemos a Cristo Jesús, somos integrados a la familia de Dios, pero no hay cosa más gloriosa que ser considerados parte de la familia de Dios por elección. Eso es algo tremendo. Así que Dios nos eligió. Y una vez que somos parte de su familia, compartimos con Él todo lo que tiene que ver con su familia. Y la Biblia habla de esto. Primera de Juan 2:29. Una primera característica para ir rápido. Una persona que nace de Dios
es una persona justa, busca las cosas justas, por naturaleza quiere buscar las cosas justas. Primera de Juan 1:8, una persona de la familia de Dios no practica el pecado. Ahora, no practica el pecado no quiere decir que no cae en pecado. Eventualmente, hermanos, todos nosotros en algún momento determinado caeremos en un pecado, pero lo que dice Juan es, lo que distingue a un hijo de Dios es que no practica el pecado. No es su hábito practicar el pecado. Es donde sabe que es parte de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Y primera de Juan 5:1. Los que son de la familia de Dios se distinguen fácil porque hacen dos cosas. Uno, se aman entre ellos y aman a Dios el Padre. Así que usted puede preguntarse eso. ¿Ama usted a los hermanos de la iglesia? ¿Ama usted a Dios? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Como ustedes están en Primera de Juan, no les cuesta nada estar moviendo 2 o 3 hojitas nada más. Pero ahí dice Juan que los que son de la familia de Dios no tienen amor hacia el sistema de este mundo. No les gusta. Esa es una parte tremenda. El Hijo de Dios de repente se da cuenta que las cosas bellas de la vida son otras y que regularmente tienen una connotación espiritual. Ejemplo, qué bonito sería, dice el apóstol San Pablo, yo me he gastado por ustedes. Qué bonito aquel que encuentra sentido a su vida yendo por el mundo o por su pueblo o por su colonia, supliendo las necesidades de otros. Ok, si ya tiene suplidas las suyas, pues entonces las de otros. Qué bonito sería. Y esta es la perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? El Hijo de Dios mira todo eso que les digo, que el mundo tiene y que en realidad no es satisfactorio, resultando en una falta de amor por el mundo y las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿no estoy diciendo la palabra de Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nada de lo que está ahí debemos amar. Entonces el mundo, como no los amamos, como no nos gusta participar con ellos, conclusión, Primera de Juan 3:13, nos odia, nos desprecia, porque sienten que nosotros los despreciamos. ¿No le ha pasado a usted con un compadre borracho que le dice, tómate una? No, gracias, yo no tomo. A mí no me desprecia nadie, dice. Maldito evangélico dice. ¿Ya? Te la tomas ahora. Y empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque como no amamos al mundo, el mundo en consecuencia nos odia. Híjole, ¿ahora qué vamos a hacer? Si tenemos en contra el mundo, el porcentaje de cristianos en México dicen que cuando mucho llega al 20%. Y yo quisiera pensar que el 20% si habláramos de cristianos nominales, pero si habláramos de cristianos nacidos de nuevo, probablemente el 10%. ¿Qué vamos a hacer contra todo el resto? Dice Primera de Juan 5:4. Ustedes los van a vencer. Eso es lo que va a pasar. Ustedes tienen que vencer al mundo, al maligno. Ustedes, a pesar que son pocos, ustedes tienen el poder de Dios, el respaldo de Dios, la autoridad de Dios. El enemigo no puede con ustedes. Para eso es importante que tengan identidad como hijos de Dios. Tener identidad como hijos de Dios arrojaría, hermanos, una respuesta enfática y clara a la pregunta: usted, si hoy partiera de aquí, ¿irá al cielo o al infierno? La mejor respuesta que dan los evangélicos es:
espero ir al cielo. Mala respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Al cielo. Ahora, si usted dice infierno, esa es su decisión, o sea, esa es su seguridad, ¿no? Pero, o sea, un hijo de Dios contesta, ¿usted a dónde iría si muriera hoy? Al cielo. Tengo identidad como hijo de Dios. El creyente tiene que saber que solo hay de dos: o se es un cristiano verdadero. Juan está hablando de lo genuino, entonces podríamos poner esa palabra: o se es un cristiano genuino o es un cristiano falso. Un cristiano falso no necesariamente es una persona escandalosamente mala. Puede ser una persona muy religiosa. Un cristiano falso es como un billete falso, 500 pesos falsos. Se los dan a usted, usted no sabe, usted va y compra la comida. Y el señor de la carnicería pues lo agarra. Y él va y paga la colegiatura de sus hijos. Y en la escuela lo agarran y van y pagan los materiales, los libros. Y la librería va y paga al contador, ¿verdad? Hasta que un día ese billete llega al banco, al ojo clínico. Y ahí lo agarra esa secretaria que nos cae tan gorda, ¿verdad? Y revisa el billete y le dice a usted, quién sé quién va a ser el de mala suerte, el último, le dicen: señora, su billete es falso. Ahí se acabó la carrera delictiva del billetito de 500. Ese billete hizo mucho bien mientras estaba vivo. Le ayudó a la escuela, le ayudó al comerciante, le ayudó al restaurantero, le ayudó al médico, le ayudó a todos. Pero cuando llegó al punto cumbre, fue declarado falso. Dice la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor. Yo creo que yo soy de veras, porque he hecho muchas cosas evangélicas. Mira, profeticé. Ay, Dios. Les voy a decir algo, hermanos. Entre las cosas más impresionantes que el enemigo hace para apartarnos de sus caminos es replicar las cosas de Dios. Una de estas, que es tremenda, es la entrecomillada profecía. Los profetas han apartado a tantas personas de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque nos impresionamos con que alguien venga y nos diga: Raúl Ramírez, pero un hombre que venga de allá, hermano, de Australia, ¿no? Que jamás usted lo ha visto. Raúl Ramírez, tú eres hermano mayor de tus hermanos. Y don Raúl se entra en shock, y dice: ¿qué? ¿Cómo es posible que lo sabe? Vienes de un pueblo, Raúl, saliste con tristezas y dolor de tu pueblo. Y Raúl dice: ¡ay! Le entra la tristeza en ese momento de tanta, ¿sí o no? Que es impresionante, ¿no? Y le dice, no, y le cuenta de la vez que se encontró con la hermana Seira. Imagínese, ahí acaba todo, ¿eh? Conociste a esta mujer. Ahí dice don Raúl: no tengo dudas que este hombre es de Dios. Es de Dios, porque me dijo lo que me dijo y dijo verdad. Pero ese hombre le va a hacer mucho bien, ¿verdad? Según, y pasa hasta que llega al ojo clínico. Y le dice a Dios este hombre: yo le profeticé a don Raúl. Y el Señor le dirá: eres falso. Eres falso. Pero ¿cómo? ¿Hubieras visto a don Raúl cómo lloraba? Pues sí, don Raúl. De hecho, por cierto, ahí está en la zona VIP. Pero tú eres falso. Un cristiano verdadero y un cristiano falso. El cristiano falso puede hacer muchas cosas. Dice aquí
profetiza en el nombre de Jesús, echa fuera a los demonios, hace muchos milagros, pero Jesús les dirá: nunca te conocí, eres falso, apártate de mí, hacedor de maldad. Así que la vida cristiana no es nada más para replicarse, es para experimentarse. La vida cristiana, para que sea genuina, tiene que ser un encuentro personal con Jesús, donde usted pueda decir: yo tengo la certeza que en quien he creído y sé que es poderoso para hacer en mí la obra completa que ha prometido. No es algo que me platicaron nada más. Tercero, una vida verdadera debe compartirse. Y esto es lo que está diciendo Juan. Quiero que todos ustedes lo sepan. Todo lo que nosotros vimos, todo lo que oímos, lo que palpamos, lo que tocamos, de todo, absolutamente queremos que ustedes lo sepan. Ahora, lo que está diciendo aquí Juan es: el verdadero hijo de Dios, el que tiene una comunión genuina, tiene que saber que es imposible que se quede con eso. Sin embargo, hay que diferenciar. Nos separa mucho de las personas, dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo: yo te quiero encargar mucho, Timoteo, que cuides que los hermanos en la iglesia no se envuelvan en disputas que acarrean condenación más bien que edificación de Dios, que es por fe. No te envuelvas en esos problemas, no te metas en problemas con personas que se quieren creer doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. No es a eso a lo que me refiero. Cuando nosotros comunicamos el mensaje de Dios con otras personas, no es para discutir cuál religión es la mejor. Pero es muy distinto con las personas, como escuchamos un testimonio de nuestros hermanos hace como 1 o 2 domingos, jueves, que dijo uno de los hermanos: un familiar mío me dijo: quiero de lo que tienes, ¿puedes venir a platicarme, por favor? Y entonces sabemos que hay la disposición. No compartimos la fe para discutir. Yo quiero recomendar a los hermanos que les gusta hacer esas discusiones infructuosas vía por las redes, dejando en vergüenza el evangelio. Así que yo me peleo con la pastora hoy. Ahí voy a Facebook, ¿verdad? Sí, ¿y qué tal cuando decías que me amabas? Y me presento aquí en la iglesia en la tarde, ¿verdad? Tomaditos de la mano, muy que nos queremos, pero nadie sabe porque lo puse en mi muro. Y el muro, si es mi muro, ¿de quién es? Mío. Nadie lo sabe. Ay, ay, ay. Ilusos, por no usar otra palabra. No se proyecten, hermanos. No anden poniendo bobería y media en el Facebook, todo el mundo sabe. Y menos un conflicto de conceptos religiosos. Que usted dice: no, que me cae mal fulano, tenga los pantalones de decírselo de aquí cuando venga a la iglesia. Oye, hermano Efraín, de plano me caes muy mal, hermano. Don Efraín contestará: no te preocupes, hermano, es recíproco, ¿no? Ahí nos vamos, no te preocupes. Bueno, pero no hay cosa más desastrosa como quien exhibe el evangelio vía la internet, provocando así un descrédito para todo el cuerpo de Cristo, que no tiene culpa, y quedamos mal. Dice Juan: es importante que se sepa. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que se comunique a otros? Bueno, dice el versículo 3 de capítulo 1, para que tengan comunión, para que, dice, también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, porque quiero que esas personas sean muy cercanos conmigo, porque los quiero, porque son buenas personas. Si ellos se entregan a Cristo, tienen mucho que dar. Saben, hermanos,
Comunión es algo que todos necesitamos, lo reconozcamos o no. La gente padece de soledad. Hace tiempo eso sucedió cuando yo estaba en la escuela bíblica, que escuché una historia que al principio parecía ridícula, pero que había un empresario británico que iba a viajar por barco, cuando se viajaba por barco. Entonces se subió él al barco y vio que había gente ahí que estaban despidiendo con un pañuelo a los que estaban viajando, pero a él nadie le decía adiós. Así que se bajó rápido y fue y vio a un joven que estaba por allá y le dijo: joven, le pago 50 libras, ¿podría usted decirme adiós cuando yo me suba otra vez al barco? Y el joven dijo: pues órale, ¿no? Agarró y pues le agarró un trapito por allá y se subió este hombre y empezó a hacer adiós. Y el joven allá abajo dice: ¡ah! Y este hombre está ahí contento diciendo adiós. Y parece ridículo, hermanos, pero es una necesidad. Y entonces dice Juan: quiero que ustedes hablen, porque la gente, lo diga o no, padece de soledad. La gente está ansiosa de eso. De hecho, es más, déjenme le explico algo. Es más, muchos conocen a Cristo, verdaderamente lo conocen, se integran al cuerpo de Cristo, pero no son capaces de desentrañar todos los detalles de la vida en Cristo, tales como la tolerancia. Y vienen a la iglesia pensando que todos son Raúles Ramírez, ¿verdad? Que todos son tan santos como nuestro hermano. Pero resulta que no, que don Raúl, por ejemplo, nunca juega fútbol, pero otros sí, y son muy sucios para jugar. Y se topa usted con ellos y no logra desentrañar todo eso de cómo dice el apóstol San Pablo, estando en la iglesia, dice de hecho: amaos los unos a los otros, pero también dice: soportaos los unos a los otros. Entonces la iglesia, hermanos, no es un cuerpo compuesto de gente perfecta, es un cuerpo compuesto de gente perfectible. Todos vamos camino de ser mejores. Y somos como una universidad. No es que todos aprendemos parejito. Hay algunos hermanos que cursan la universidad de la vida literalmente toda la vida. Están aprendiendo detallitos, y otros hermanos no aprenden despacito, no son dóciles, se resisten al cambio que Dios quiere hacer en ellos, provocando un retraso en su desarrollo, pero ahí están. Tenemos que ser pacientes con todos nuestros hermanos. Es más, por cosa rara, agarremos un break ahorita. ¿Sí? Entonces yo voy a pedirle que usted dele un abrazo, un saludo, un apretón, como se pueda, a alguien que tiene cerca, diciéndole eso: eres extraordinario, hermano, te amo. Yo no sé en qué grado vas, te amo. Es lo único que sé, que te amo. Estás bien. Bueno, uno nada más, ya veo como 20, hermanos. Entonces, el hombre, el ser humano, decía, no está contento en la soledad, necesita otros, necesita compañeros. Por eso los que se emborrachan y que están pero dicen que ya no caben en este mundo, pero van al escuadrón de la muerte, ¿no? Ahí se forman en el escuadrón de la muerte. ¿Por qué? Porque quiere ser parte de algo. Comunión. Dice Juan, también ustedes deben compartir esa vida para que los otros tengan gozo. El gozo es algo que está muy por encima de la alegría. La alegría es superficial, el gozo es profundo, el gozo es espiritual. Dice el Salmos 16:11. ¿Dónde está el gozo? En tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, el único lugar es como un panal de miel, ¿no? El único lugar donde podemos encontrar de verdad el gozo, que está muy por encima de la alegría, está por encima del dolor y de las circunstancias, de la pobreza, del abandono,
está en la presencia de Dios. Una vez que tenemos el gozo de Dios, dice Juan capítulo 16, versículo 22, nadie se los quitará. Nadie puede quitarles el gozo que yo les doy. Usted puede saber eso entonces. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es el gozo que no proviene del placer, no proviene de comer, no proviene de ver, no proviene de eso. Es un gozo que proviene de Dios, de la fuente de vida. ¿Tiene eso? Dijo Juan, quiero que compartan esa vida porque quisiera que todos ellos conocieran esto, el gozo. ¿Tiene gozo? Y hay muchas más razones por las que Juan dice que se escribió esta carta, pero probablemente me quisiera quedar con una nada más. Dice el capítulo 2, versículo 26 de Primera de Juan. Estas verdades que estoy diciéndoles, quisiera que conocieran todo esto para que no fueran engañados, para que sepan la existencia de los absolutos, que la verdad es verdad sin importar si nadie la cree, y que la mentira es mentira sin importar si todos la creen. No es el número de personas lo que hace que algo se vuelva verdad o se vuelva mentira, es el absoluto. Es o no es, nada más. Y en este caso dice Juan, vendrá alguien que se llama Anticristo. El Anticristo, obviamente por su propio nombre, es alguien que está contra Cristo. Y todo el tiempo va a levantar mentiras en contra de lo que tiene que ver con Cristo. Y ustedes tienen que saber cómo discernir lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Tienen cómo? Por la unción que recibisteis de Él. Esa unción lo va a capacitar para distinguir lo que es verdadero y lo que no. No quiero que estén engañados, pero nunca podrán distinguir entre lo verdadero y lo falso hasta que estén en comunión, hasta que reciban la unción, es la unción del Espíritu Santo. Hasta entonces siempre divagarán entre una y otra cosa. Estamos con Cristo. Usted cree en Dios, se entrega su vida al Señor, el Señor le da de su Espíritu Santo, lo sella, y usted está capacitado para distinguir entre el engaño y la verdad. El apóstol Juan estaba seriamente preocupado que los hijos de Dios no fuéramos llevados para uno y otro lado por cualquier información en contra de la doctrina. Romanos capítulo 16 habla de eso. Pero quisiera, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ustedes prestaran atención acerca de los que atentan contra esta doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Así que dice Pablo, estén alertas. Quisiera que aprendan a ser inteligentes y disciernan. Y cuando ustedes aprendan a discernir, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando aprendan a discernir. Así que Juan nos habla de un cuidado tremendo que Dios tiene para con nosotros. La vida en Cristo, hermanos, es verdadera. No estamos, obviamente es cuestión de terminologías y de contextos, pero no estamos simplemente en una religión. Tenemos una religión. Somos evangélicos o cristianos, como nos quieran llamar, cualquiera de los dos está bien.
Pero en cuanto a que tenemos la vida con Cristo, no tenemos una religión. Estamos por encima de una religión. Y Juan está preocupado por eso. No quisiera que ninguno de ustedes se quede atrapado en una religión, sino que ustedes sean genuinamente salvos. Y luego que estén seguros de eso, compartan esa salvación con otros que la necesitan. Es válido que usted se haga la pregunta: ¿seré yo un cristiano verdadero? Y que usted se responda con honestidad. ¿Por qué? Porque si usted respondiera que no, la Escritura dice: hoy es el día en que puede ser salvo. Y si usted dice: pues sí, soy salvo, gloria a Dios, hay que continuar desarrollando. Pero la intención de Juan es ese análisis, a llegar al punto de decir: honestamente me encuentro en esta condición, necesito esto. Si lo que necesita es a Dios, necesita hablar con Él pronto. Pronto. Hoy es el día de salvación. No es el día de religión. Hoy es el día de salvación. Incline su rostro, por favor.